amigos, sigue el debate con el proyecto de ley de fideicomiso que está en la Cámara de Diputados para su conocimiento y aprobación. Acabo de leer unas declaraciones del portavoz de la Cámara de Diputados. Déjenme precisar si es el portavoz de la Cámara de Diputados, el vocero del bloque de diputados del PLD, Juan Julio Campos, dijo que votarán a favor del proyecto de ley de fideicomiso público, tras considerar que la pieza legislativa promueve el desarrollo de los fideicomisos en el país. Hasta ahora el PLD era el mayor cuestionador de esta ley de fideicomiso. La pasada semana el presidente Luis Abinader, junto a un grupo de funcionarios, se reunió con periodistas y líderes de opinión para despejar algunas dudas en torno a este proyecto de ley. Abordamos el tema del proyecto de ley de fideicomiso con Francisco Álvarez Martínez, nuestro abogado de cabecera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz año 2023, Francisco. Bienvenido. Igual para ustedes y para todo el equipo. Gracias por la invitación. Gracias. Tu opinión sobre esta ley de fideicomiso público, que hay que aclararlo, de fideicomiso en general, porque promueve o estipula o reglamenta ya fideicomiso público, fideicomiso privado y fideicomiso mixto, creo que existe. Hablemos un poquito de esto para que la gente entienda de qué estamos hablando, qué es un fideicomiso y qué busca una ley. Claro que sí. Inicialmente nosotros tenemos una ley que regula el fideicomiso 99% en el sector privado. Digo 99% porque de la lectura de la ley se entiende la posibilidad de que existan fideicomisos públicos. Sin embargo, aunque se fueron utilizando de manera, yo diría que anémica, por ejemplo, RD Vial es un gran ejemplo, pero pudiéramos haber tenido 65 fideicomisos públicos, se usaron en elementos muy puntuales que funcionaron o no. Cuando el nuevo gobierno llega, viene con su plan, obviamente, de desarrollo macroeconómico, y entre esos desarrollos tienen una serie de desarrollos que incluyen o incluirán al sector privado. Y ahí es que se comienza a tener la discusión de si con la ley que tenemos ahora se puede comenzar a explotar como deberíamos estar explotando ese tipo de figuras como lo es el fideicomiso ya aplicado a un sector público. La diferencia del sector público con el sector privado, hay muchas diferencias, pero una de las más importantes es que es posible que en los esquemas o en la mayoría de los esquemas donde se esté utilizando la figura entren a ser parte del fideicomiso bienes que son inherentemente públicos. Entonces, no es lo mismo que yo, Francisco, y usted constituyamos un fideicomiso para desarrollar un inmueble propiedad propia o de usted y que nosotros traspasemos esos bienes a nombre de un fideicomiso para una administración más idónea a que eso suceda con un bien público. Porque ahora, un paréntesis primero, Francisco, para ilustrar a la gente. ¿Qué es un fideicomiso? ¿En qué se diferencia que tú y yo hagamos un fideicomiso para construir un residencial en una playa a que tú y yo hagamos una empresa con igual capital para hacer ese mismo residencial? Claro. La idea básica del fideicomiso es la separación del patrimonio y la operatividad. Mientras en una empresa estamos nosotros dos atrás de una ficción jurídica que es la sociedad comercial tomando decisiones, en teoría, cuando tenemos un fideicomiso, ya nosotros, técnicamente hablando, estamos superados por el objeto de la creación de ese fideicomiso. Y por eso, en el sector inmobiliario, los últimos 10 años, 6, 7 años atrás, se ha utilizado muchísimo para desarrollar inmuebles y vender eso como una gran garantía adicional. No es lo mismo que lo desarrolle yo y que me vaya mal, a que lo desarrolle un ente separado que ya tiene de su lado bienes que en teoría son mi propia garantía. Entonces, el ejercicio fiduciario sirve un rol garantista para asegurar un poco más las inversiones. No es infalible, como a veces se quiere vender, porque lamentablemente nada más que ir a la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional para entender que falla y que cuando falla tiene consecuencias, pero sí hay
al haber una organización y una distribución y una operatividad separada de nosotros, de usted y de la mía, por ejemplo, sí hay una garantía adicional en un buen financiamiento y una buena operación que no se ve afectada por nuestras debilidades. Si yo mañana tengo una deuda, yo, Francisco, eso no va a afectar el fideicomiso. Lo que es una garantía adicional, porque algo que pasa mucho es que yo voy a hacer un edificio, cojo un préstamo, ese préstamo lamentablemente tiene de garantía el inmueble y eventualmente yo dejo de pagar, comienzan a ejecutar el inmueble y todos los adquirientes están amarrados. Con el fideicomiso eso se disminuye mucho, porque al tener algo separado a mí, a Francisco, el hecho de que yo lo haga mal no va a afectar al fideicomiso. Ya, tú tendrías que responder a título individual por lo otro que se te pueda imputar, cualquier otra cosa. No comprometes el patrimonio del fideicomiso que se está utilizando para levantar el residencial. Ya lo vimos en un ejemplo bastante elemental en materia privada. Ahora, cuando hablé del ejemplo privado, entre usted y yo, era poniendo nosotros el capital y hay una tercera persona, para que la gente entienda, que maneja ese dinero al margen de nosotros, aunque nosotros somos los desarrolladores, yo soy el arquitecto, pero hay una persona que sabe cómo manejar ese dinero, el flujo de caja, hacer los procesos, estar al tanto de la ley, el cumplimiento y eso, pero no depende de nosotros, ni de nuestras virtudes, ni de nuestras deficiencias o precariedades, para llamarlo de alguna manera. Ahora, ese es el fideicomiso privado. El fideicomiso público, ¿en qué consiste? Hablabas de que es el patrimonio del Estado que se pone dentro de ese fideicomiso. Entonces vamos a utilizar esa misma ilustración en el sector público. Imaginemos que ese tercero que tiene un terreno a ser desarrollado ya no es un particular, sino que es el Estado Dominicano. Ya. El Estado Dominicano, para enajenar o transferir la propiedad de la cosa pública, tiene una serie de requerimientos. Algunas veces tiene que ser un contrato que debe pasar por el Congreso, otras veces tiene que ser, si son bienes y servicios, tiene que pasar por una licitación. O sea, hay diferentes formas donde la ley dice, mira, como esto es público, yo tengo que tener cuidado. Yo no puedo dárselo a cualquier gente a lo loco, no. Tenemos un proceso que cuando culmine, yo aseguro al ciudadano que se hizo lo mejor que se podía hacer con lo que se tenía en la mano o con la intención de la que se quería desarrollar. Eso no pasa en materia privada, porque usted y yo podemos hacer un mal negocio y no hay ningún problema. Es nuestro dinero y con eso nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Con la cosa pública, no. Entonces, cuando se plantea la creación del fideicomiso para Punta Catalina, que fue lo que explotó la discusión que concluyó con un proyecto de ley, que es lo que se está discutiendo ahora, la discusión era no si eso era útil o no. La utilidad del fideicomiso siempre, o pienso que siempre se ha reconocido. Lo que hay que tener cuidado con un uso abusivo de la figura, pero la utilidad como tal, genial. Pero lo que se discutía o lo que llamaba mucho la atención en aquel proyecto de contrato, que al final no sé en qué quedó eso, era que al final se desechó el fideicomiso de Punta Catalina y recordemos que a final del año pasado, principios de ya se creó una empresa generadora eléctrica llamada Punta Catalina, porque hay que entender también que el Estado Dominicano y el gobierno, como parte del Estado, tenía que buscarle una definición legal a Punta Catalina, que no la tenía. Recordemos que eso se levanta asociado a la CDEE, que por demás había un proceso de disolución de esa institución pública y muchas de esas cosas pasaban al Ministerio de Energía y Minas, pero una generadora de electricidad, aún siendo pública, no iba a Energía y Minas, porque hay otras empresas de generación públicas y privadas que no pertenecen al Ministerio de Energía y Minas. Por eso, ante la desarticulación
articulación de la CDE, había que buscarle un marco legal a Punta Catalina para que no fuera algo que estuviera en el limbo. ¿A quién se reportaba? ¿A quién se reportaba las ganancias o las pérdidas, los ingresos? ¿De dónde salía el dinero para pagar el carbón? Etcétera, etcétera. O sea, tenía que tener una solidez jurídica ante el Estado y ante el mundo, porque hay contratos con extranjeros, etcétera, etcétera. Y por eso se buscó una manera a través del fideicomiso. No prosperó, por lo que acabas de comenzar a explicar, que vas a terminar, por supuesto, y terminó el gobierno desechando esa propuesta porque al final no había una ley que explicara bien el fideicomiso público, que era la idea original del gobierno con Punta Catalina, y terminó creando una empresa generadora de Punta Catalina. Claro, y eso es muy interesante porque demostró que, contrario a lo que inicialmente se pensaba, era necesaria una ley. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya existían otros fideicomisos, como RD Vial, que es un ejemplo, diría yo, de un fideicomiso público exitoso, cuando se entraba en ámbitos un poco más complejos o incluso socialmente cargados, porque Punta Catalina no es Punta Catalina, Punta Catalina ha sido diferentes cosas en la historia dominicana moderna. Nos dimos cuenta de que era necesaria una legislación. Incluso las autoridades que estaban promoviendo el contrato de la creación del fideicomiso se dieron cuenta, luego de defenderlos vehementemente, de que era mejor tener una ley. Cuando se pasa el proyecto de ley, que de una forma u otra fue consensuado entre diferentes sectores, nos encontramos hace un par de semanas con que la fórmula que se está utilizando en el Congreso y que ha sido aparentemente evaluada por los comités técnicos de las cámaras, han dejado el elemento discrecional sobre las compras y contrataciones vinculadas a los fideicomisos públicos. Y ahí volvemos a lo mismo. Ahora, primero, antes de pasar a esos detalles, para terminar de explicarle a la gente, partiendo del ejemplo del fideicomiso privado, el público, entonces, ¿quiénes lo integran y qué patrimonio aportan? Ese es el tema. El público, como definición en general, implica una participación estatal, ya sea administrativa, o sea, yo el Estado soy un inversionista que quiero desarrollar X o Y cosas, o yo el Estado tengo este terreno donde yo quiero desarrollar 5,000 viviendas para venderla a bajo costo, para alquilarlo, para lo que sea. Entonces, el componente público nace ya sea de una participación activa arriba, gerencial, para decirlo de una forma simplista, gerencial administrativa, o aportando bienes, que es lo que se hubiese hecho, por ejemplo, con Punta Catalina. Yo tengo este bien, esta planta, este terreno, lo que sea, y yo lo voy a aportar a un fideicomiso desprendiéndome yo, Estado, de la titularidad de ese inmueble, porque existe una transmisión de la titularidad a favor del fideicomiso, y ahí es que nosotros tenemos ese choque entre lo privado y lo público.